bienvenidos a CNN Prime, una jornada muy noticiosa. Estamos muy atentos a lo que ocurre en Perú, sobre todo en la frontera entre ese país y el nuestro, con esta crisis de migrantes y nuevos acontecimientos. Hoy tenemos un completo despliegue sobre esta materia con nuestros enviados especiales, por supuesto, y todas las repercusiones políticas que sigue teniendo la noticia aquí. Vamos de inmediato entonces con los titulares. Tensión en la frontera con Perú ante los migrantes que intentaron cruzar la frontera para salir de Chile. En CNN Chile, el alcalde de Tacna, Pascual Guiza, calificó al presidente Boric de irresponsable y lo acusó de trasladar el problema migratorio a su país. El canciller Alberto Fanclabre citó al embajador de Perú para entregar una nota de protesta, mientras que el gobierno peruano hizo lo propio con el representante chileno. Nuevos ingresos propios para las regiones, mayor autonomía económica es parte del proyecto de ley Regiones Más Fuertes. Para financiar esta iniciativa desde Puerto Montt, el presidente Gabriel Boric pidió a los parlamentarios aprobar el proyecto de royalty minero que sigue tramitándose en el Congreso. La senadora Fabiola Campillay presentó ante la Corte de Apelaciones una solicitud de desafuero contra la diputada María Luisa Cordero. Esto después de que la parlamentaria perteneciente a la bancada de RN pusiera en duda su ceguera total. En caso de ser desaforada, Cordero tendrá que enfrentar una querella por el delito de injurias graves con publicidad. Y en temas internacionales, el Banco Central de Argentina subió la tasa de interés al 91%, aumentando en 1.000 puntos base la tasa de política monetaria. Esta medida busca ayudar a controlar la inflación y la devaluación de la moneda en medio de la crisis económica que experimenta el país vecino. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Se lo comentábamos en titulares, Chile presentó una nota de protesta al embajador peruano por los dichos del alcalde de Tacna contra el presidente Gabriel Boric. Dichos que fueron emitidos en esta mañana aquí en CNN Chile en entrevista con nuestra compañera Fresia Soltov. Vamos a tomar contacto con Macarena Román, quien tiene los detalles de lo que ha sido la noticia política, Macarena, de la jornada, a raíz, como decíamos, de esta entrevista que concede el alcalde de Tacna a nuestro canal. Y entonces, después de esta entrevista que realiza nuestra compañera Fresia Soltov, se han generado muchísimas repercusiones en ambos países. Claro, Mónica, como tú bien dices, una entrevista que emitió nuestro canal en la mañana ahí con Fresia Soltov en torno al alcalde de Tacna, quien se catalogó al presidente Gabriel Boric como irresponsable y también como innombrable. Esas fueron las palabras que utilizó para referirse al presidente Gabriel Boric en torno a esta polémica social que hemos visto en los últimos días ahí en el límite de Chile con Perú, donde hay cientos de personas en el fondo en tierra de nadie, porque no pueden pasar hacia Perú, no pueden pasar hacia Chile porque no cuentan con los documentos necesarios y en su mayoría son venezolanos que buscan volver a su país, y por eso es la polémica. De ahí nació esta entrevista, y una entrevista que generó muchas consecuencias, y específicamente aquí donde nos encontramos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la subsecretaria de la cartera, Gloria de la Fuente, citó al embajador de Perú en Chile para abordar este tema y abordar también las palabras que fueron de alto impacto en contra del presidente Gabriel Boric. Ahí fue una reunión privada, obviamente, pero donde probablemente se abordó estas palabras que utilizó el alcalde de Tacna en contra del mandatario y que tensionan más esta relación entre ambos países, y todo a raíz de esta crisis social que se está viviendo ahí en los límites de ambas naciones. Pasemos a escuchar primero que todo entonces a el embajador que nosotros vimos aquí salir del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo invito a escuchar entonces la primera palabras de quienes nos emitieron sus declaraciones en torno a este tema. ¿Alguna declaración previo a la cita? No todavía nada. Voy a ver. ¿Hay molestia en parte del gobierno o autoridades por el trato del alcalde de Tacna al presidente? Una reunión que comenzó a eso de las 5:30 de la tarde y que nosotros vimos salir pasada las 7:30 de la tarde al canciller chileno de acá de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. No se refirió al tema, por más que lo intentamos, obviamente. El ministro pasó de largo en el auto ahí que lo llevaban con seguridad, pero no se quiso referir al tema. Sí pudimos hablar, por ejemplo, con la subrey, que es Claudia Sangüesa, quien nos dijo que las declaraciones oficiales
obviamente las va a emitir el canciller, pero le preguntábamos sobre la relación entre Chile y Perú y nos decía que ella no podía dar declaraciones en torno a eso, pero con su cara igual nos dio a entender que están igual en tensión por las declaraciones que se emitieron y también por este conflicto social que obviamente tiene preocupadas a ambas naciones. También quien habló fue el alcalde de Tacna, como tú bien decías, Mónica, en torno a las palabras que emitió en contra del presidente Gabriel Boric, y pasemos a escuchar esas declaraciones que se dieron en nuestro canal. Los problemas no podemos trasladarlos a otro país. Yo creo que una medida que quería haber tomado, y mi par de Arica indicó que quería hacer un corredor humanitario. Yo lo felicito, pero ese corredor humanitario debe salir de Arica, salga un vuelo humanitario y se lo lleve y se lo deje al presidente Maduro, pues estos indeseables, ¿no? Mi crítica es al gobierno de Chile, ¿no? Porque él está trasladando el problema a la frontera. No debemos permitir que un innombrable, y discúlpenme pueblo chileno, irresponsable como el señor, su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Ahora, bien poco habitual este tono de una autoridad hacia el presidente de otro país. Hay tensión evidentemente y hay medidas cruzadas que se han tomado para manifestar esa tensión. Recordar además que se está frente a un gobierno como el de Dina Boluarte, que ha tenido tiempos complejos desde su instalación porque ya llega al poder cuando intenta un autogolpe Pedro Castillo, y después de intentar ese autogolpe entonces el Congreso termina nombrándola a ella, que era la vicepresidenta, que era antes de ser expulsada del mismo partido al que también perteneció, pero del cual se salió Pedro Castillo, y por lo tanto ha sido, y frente a las protestas además, ha sido un gobierno que ha tenido fuertes dificultades en su comienzo de instalación después de lo ocurrido con Castillo, y estaban complicados también en Perú, y también estaban tomando sus medidas cruzadas. Claro, es una situación que se suma a la crisis que se está viviendo en Perú y que de hecho tensiona también las relaciones con los otros países, que en este caso es el nuestro, y también con el propio presidente Gabriel Boric, quien fue interpelado directamente por el alcalde de Tacna, pero no fue el único que se refirió al tema. También el primer ministro del gobierno peruano, quien llamó a hacerse cargo de este problema al gobierno de Chile, porque le entregó la responsabilidad entonces a nuestra nación en torno a todas estas personas que están literalmente varadas ahí entre Chile y Perú para poder llegar a sus países. Él también fue muy enfático en que el gobierno de Chile se haga cargo de este tema y llamó a la responsabilidad del mandatario. Pasemos a escuchar ahora al primer ministro, quien se sumó en el fondo a las palabras del alcalde de Tacna. Le pedimos al presidente Boric, a los presidentes que solucionen sus problemas y que no los tiren hacia otro país, ¿ya? Pero lo que sí estamos haciendo activamente, conversando con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países. Concretamente, lo que ha sucedido hoy, yo puedo deducir que ha sido por la publicación de este decreto que declara el estado de emergencia, y algunas personas están desplazándose muy rápidamente hacia nuestro país, pero se va a reforzar el resguardo de las fronteras. Lo repito, está viajando, ya debe estar en Tacna el ministro del Interior, mañana viaja el ministro de Defensa, para que las Fuerzas Armadas colaboren. Es un apoyo a la Policía Nacional y para con el destino, la instrucción de cuidar nuestras fronteras. Pero Mónica, ojo, porque esta reunión que se llevó a cabo aquí en las dependencias de la Cancillería, aquí en pleno centro de Santiago, también se va a llevar a cabo en Perú, porque la Cancillería peruana citó al embajador chileno ahí en ese país para hablar sobre esta polémica y esta crisis que está enfrentando algunos inmigrantes ahí en la frontera de ambos países. Ahora escuchemos a la ministra Toá, quien defendió obviamente al presidente Boric y también criticó las palabras de alto impacto que fueron emitidas por el alcalde de Tacna. El desafío de la migración ha afectado a muchos países de la región. Todos lo hemos enfrentado buscando dar soluciones, y sabemos que las mejores soluciones van a venir de la mano de un trabajo colaborativo y responsable, que exige un trato también de respeto entre las autoridades de los distintos países. Así ha actuado Chile y también va a plantearle a los países vecinos que esperamos que esa sea la manera que impere para tratar este tema que desafía a toda nuestra región.
Bueno, ahí ven a nuestros equipos desplegados. Macarena, sí, estamos también con Valentina en Chacayuta, en la frontera con Perú. Vamos a estar desplegando toda esta información. Recordar que Perú también hace su propio comunicado y Perú también llama al embajador chileno y lo cita también para manifestar su propia molestia. ¿Y qué está pasando ahora en la frontera norte? Vamos a contarlo. Y vamos a volver con las noticias, nos vamos de inmediato al norte del país porque ustedes lo saben, continúa en aumento la crisis migratoria y la tensión en la frontera entre Perú y Chile. Decenas de migrantes se encuentran esperando en la zona norte para salir de nuestro país, cosa que no es permitida desde el Perú, por sus razones también, por falta de documentos o porque no han tramitado de la manera en que requieren aquellas solicitudes. Valentina Nieto está ahí en Chacayuta, desde este paso fronterizo nos informa. Buenas noches, Valentina. Hola Mónica, muy buenas noches. Claro, han sido jornadas bien duras para las personas que se encuentran acá precisamente en esta frontera de Arica con Tacna, y me gustaría dejarte con la imagen en vivo hasta ahora y explicarle un poco a la gente en dónde nos encontramos, ¿no? A esta hora de la noche estamos precisamente en lo que se denomina la línea de la Concordia. Es la línea divisora entre la frontera de Chile y Perú. Lo que vemos en imágenes ahora de nuestro compañero Rafael Espinosa es el complejo fronterizo de Santa Rosa, ¿no? El complejo que se encuentra ya en territorio peruano. A nuestras espaldas está el complejo fronterizo de Chacayuta y justamente en el medio de ambos complejos se encuentran estas familias, estas personas migrantes que están intentando salir desde Chile con rumbo hacia Perú con la intención de poder volver a sus países de origen. La mayoría de ellos, lo que hemos podido ver durante esta jornada, son de nacionalidad venezolana, pero no son los únicos, ¿no? Es algo que han mencionado de manera bastante categórica también ellos y las autoridades acá de la zona, que hay personas de distintas nacionalidades, personas haitianas, personas colombianas, incluso ecuatorianas, que están tratando de salir desde Chile para llegar hacia Perú con la intención, como te decía, de llegar a sus países de origen, porque han sido muy enfáticos en mencionar que la intención de ellos no es permanecer de manera final o permanente, valga la redundancia, en Perú, sino que en realidad quieren estar por ahí de paso para poder llegar finalmente a sus hogares, en donde tienen a sus familias, porque ya la situación acá en Chile, dicen ellos, se ha vuelto muy compleja para estas personas que, tú lo decías, tienen una situación migratoria difícil, no están regularizados y por lo tanto se ha hecho muy difícil mantener su estadía acá en nuestro país. Nuestra compañera Belén Saldía se preparó un informe con lo que fue esta jornada acá en la zona norte, en la frontera de Chile y Perú. Pasemos a revisar parte de su informe. Escuchemos. No me quiero quedar ni en Chile ni en Perú, quiero ir para Venezuela. Queremos irnos a nuestro país. Regresar a sus países de origen. Esa es la principal razón que mantiene a cientos de migrantes atrapados en la frontera entre Chile y Perú. Niños, adultos y personas mayores, todos en la misma situación. No cuentan con sus papeles regularizados, por lo que se les está impidiendo el ingreso al país vecino. Algunos llevan hasta 6 días sin tener novedades sobre su retorno. Desde el domingo en la noche, tratando de pasar hacia Perú para Lima y así uno continuar hasta Venezuela, pero ellos nos impiden el paso. Ya tenemos más de 4 días aquí con la niña, mírala como la tengo, la tuve enferma, bueno, mira las condiciones que estamos. No hay baño, no tenemos agua, no tenemos comida, ya el dinero se nos está agotando. Lo que causa más preocupación es precisamente la presencia de niños de todas las edades en esta situación, sobre todo por las condiciones sanitarias y climáticas adversas que son propias de la zona y que han provocado enfermedades. Aquí hay muchísimos niños. Aquí el frío, aquí se ha reventado una gripe y todo, pero es por el frío, pues. Los niños se enferman aquí de madrugada, ¿cómo, para dónde va uno a agarrar aquí con esos niños? Nosotros aguantamos, pero mire esa criatura recién nacida, una niña por ahí con discapacidad, mire. Distintas son las realidades de los cientos de migrantes que se encuentran a la espera de una pronta solución en la frontera. Han intentado en reiteradas ocasiones cruzar por el desierto sin éxito alguno. Como todos están corriendo hacia allá, todos tenemos que buscar, como quien dice el dicho, la manera de sobrevivir. ¿Ah? Me dijeron, lo único que me dijeron,
que no podía pasar. La tónica es que la policía peruana no les permite el paso, algo que se ha extendido por casi 2 semanas, por lo que la tensión sube por momentos ante la desesperación de quienes esperan en la zona. Tras calmarse los ánimos y durante la tarde de este jueves, la misma policía del país vecino aseguró que al menos se revisarán los casos más vulnerables. Me he entrevistado con la persona de migraciones y va a ver los casos primeramente vulnerables de las personas que tienen niños. Pero las personas que no cuenten con la documentación como se les está exigiendo no van a poder ingresar. El principal cuestionamiento que se hacen los migrantes es la actitud que ha tomado Perú ante esta crisis, donde incluso durante la jornada del miércoles su gobierno decretó estado de emergencia en casi todas sus zonas fronterizas. Lo único que le exigimos al pueblo de Perú es que nos dé pasar nada más. Esto se puede evitar, de lado a lado. Ya Chile nos dejó estar acá. El problema es Perú. Los migrantes piden una pronta solución, algo a lo que también se han adherido algunas autoridades, donde incluso se ha llegado a hablar de un corredor humanitario. Sin embargo, desde Perú han insistido en reiteradas oportunidades que lo que se está produciendo en la frontera es un problema únicamente de Chile, por lo que debe ser solucionado desde acá. No podemos nosotros aceptar, ¿no?, que se traslade el problema de una frontera a otra. No debemos permitir que un innombrable, y discúlpenme pueblo chileno, irresponsable como el señor, su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Palabras que fueron secundadas de cierta forma por el primer ministro peruano. Lo que le pedimos al presidente Boric, al presidente, es que solucione sus problemas y que no los tiren hacia otro país, ¿ya? Pero lo que sí estamos haciendo activamente, conversando con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países. Duro emplazamiento que se realizó desde el país vecino hacia el presidente de la República, quien fue consultado por la crisis migratoria del norte en medio de su gira por la región de los lagos. Sin embargo, y pese a que fue interrogado en varias ocasiones, evitó referirse a esta situación. Presidente, ¿cómo ha monitoreado la situación en el norte? Se ha comunicado con las autoridades del norte. Presidente, el alcalde de Arica decretó emergencia migratoria. ¿Se ha comunicado con él? ¿Qué medidas se van a tomar? Quien sí se refirió a lo que está ocurriendo en la frontera con Perú y el emplazamiento de las autoridades de esa nación fue la ministra del Interior, quien aseguró que ya existen conversaciones entre ambos países. La Cancillería de Chile ha estado en contacto con Perú desde el primer momento que esto se empezó a producir. El desafío del tema de la migración y la vivimos con sentido de responsabilidad, entendiendo la magnitud que tiene este fenómeno. Palabras como esa no contribuyen en lo más mínimo a hacerse cargo del tipo de fenómeno que tenemos al frente. Conversaciones que también se están dando a nivel de los ministros de Relaciones Exteriores y que justamente el canciller Van Claveren, quien tras reunirse con exministros de la cartera, aseguró que lo fundamental es fortalecer los mecanismos de cooperación, pero en toda la región. Creo que hay un consenso muy relevante en términos de la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación regional a nivel sudamericano para enfrentar el desafío de la migración. En eso estamos y estamos también en conversaciones con los distintos países. Además, desde Cancillería se sostuvo una reunión con el embajador de Perú en Chile, en la que se manifestó formalmente la molestia ante las declaraciones de la autoridad de Tacna y también se anunció la presentación de una nota diplomática de protesta. En paralelo, Arica decretó emergencia migratoria en la comuna, disponiendo alimentos, artículos de aseo y kits de infancia para ir en apoyo de las personas más necesitadas y que solo buscan regresar a sus países. Valentina, quisiera, antes de que siguiéramos conversando, preguntarte que tú nos describas cuál es el ambiente a esta hora, en ese lugar, cómo has palpado tú también la temperatura de toda esta jornada respecto de las actitudes, de cómo se sienten los migrantes, qué opinan de un país y otro. Ahora, conversando y reporteando con autoridades, no voy a dar en el fondo obviamente el nombre, pero nos dicen que el gobierno chileno lo que tiene en el fondo es un catastro de diario que están haciendo de situaciones de personas más vulnerables, que efectivamente lo que no quieren es que ahí se instale un campamento y que ese sería un problema de otro nivel y que creen que es factible realizar una especie de
corredor humanitario, y para ello hay una posibilidad de solicitar fondos apelando a lo que es llamado el proceso de Quito, que es un sistema de entrega de fondos de la ONU vía ACNUR, que es la Oficina de Refugiados, y que esto es algo que ya se le ha dicho a Cancillería y bueno, vamos a ver qué pasa con aquello, y también tiene que estar la voluntad de Venezuela también de recibirlos en el caso que sean venezolanos y de otros países. Ahora, dando ese punto, que es información que es importante también, relevante, pensar en cómo sería un eventual corredor humanitario. ¿Cómo has visto tú el ambiente y cómo han vivido esta jornada estos migrantes que en general, según catastros que va realizando Migraciones de Chile, son alrededor de 120 en Chacayuta, en general, en promedio, cada jornada? Sí, la situación es bien compleja y se viven dos realidades, diría yo. Vimos lo que fue la mañana, donde el calor era bastante potente, pega muy fuerte sobre las familias que están acá. Hay una situación sanitaria también muy compleja, Mónica, porque hay presencia de moscas, esto por la basura, evidentemente, y eso complejiza mucho más las cosas, porque evidentemente pueden traer algún tipo de infección. Hay muchos niños, y eso también hace mucho más crítica la situación que están viviendo estas personas acá. La mayoría de ellas son familias completas, incluso hemos visto mujeres embarazadas que han llegado hasta acá y que llevan por lo menos 4 o 6 días esperando poder pasar desde Chile hacia Perú. Pero vamos a mostrarte en este mismo instante, y a la gente que está viendo también en sus casas, el ambiente a esta hora de la noche, que es un tanto distinto, ¿no? Pero que sigue con la tónica de esta espera que no se sabe cuándo va a terminar. Ya las personas comienzan a acomodarse, a abrigarse, porque comienza a bajar la temperatura, evidentemente, aquí en la zona norte, en pleno desierto, donde el escenario es bien inhóspito, donde no hay nada a sus alrededores, solamente estos dos pasos fronterizos, el de Perú y el de Chile, y evidentemente la situación es compleja. Empiezan a acomodarse, como te decían, para poder tratar de dormir de alguna manera. Han instalado unas especies de carpas artesanales, evidentemente con mantas, esto para poder cubrirse en la mañana del calor, del sol que pega muy fuerte, y ahora en la noche del frío. Son situaciones muy difíciles. Pudimos recoger muchos testimonios de personas que tenían también a niños que habían tenido complicaciones de salud. Nos contaban incluso que algunos pequeños habían tenido convulsiones producto del sol y que no habían tenido una respuesta muy rápida. Ha llegado personal de salud, sobre todo hemos visto nosotros al menos, desde Chile, desde el control fronterizo de Chacayuta, entregando ayuda, agua. También hemos visto como personas de manera voluntaria vienen desde Arica a entregar comida para que las personas que están acá se puedan alimentar, porque como te decía, no hay lugar en donde puedan comprar comida, en donde puedan conseguir agua. Por lo tanto, también este anuncio que mencionaba la nota de nuestra compañera Belén Saldías, de este decreto de emergencia migratoria que decide interponer el alcalde de Arica, es tan relevante, explicaba él, por el tema de la organización de los recursos, ¿no? De cómo se van a utilizar estos recursos para poder entregar esta ayuda humanitaria a las personas que llevan acá días esperando una respuesta. Hay molestia, es lo que podemos recoger, hacia las autoridades del Perú, porque claro, ellos dicen que son ellos los que no los han dejado ingresar a su país. Hay un complejo escenario en términos de conversaciones diplomáticas entre Chile y Perú, y ellos dicen que han tenido al menos una buena respuesta desde las autoridades chilenas. Vimos durante la tarde, y vamos a estar revisando también parte de las declaraciones que daba el alcalde de Arica, el delegado presidencial, que estuvieron acá y que han estado también en jornadas anteriores entregando esta ayuda humanitaria, viniendo también a catastrar la cantidad de personas, de qué nacionalidades son. Es bien complejo también porque nos comentaban que esta situación es móvil, ¿no? Llegan personas todos los días, se van personas también. Vimos como incluso hubo momentos en los que hubo mayor tensión, hubo enfrentamientos entre estos migrantes y la policía peruana, que se ha desplegado justamente aquí en la mitad de la línea de la Concordia con la finalidad de que no ingresen hacia
hacia el sector de territorio peruano, y hay personas que han intentado salir desde el camino evidentemente legal y cruzar hacia donde está el desierto. Fueron detenidos rápidamente por fuerzas policiales peruanas, volvieron a en donde estaban originalmente, y aquí sigue la espera, ¿no?, que ya está por varios días y que no se sabe cuándo va a terminar, Mónica. Sí, es importante también dar cuenta, Valentina, que es mañana cuando empieza a regir oficialmente, y esto de aquello da cuenta el diario El Comercio de Perú, mañana comienza a regir oficialmente este decreto de parte del gobierno chileno y que permite que también sean las Fuerzas Armadas las que apoyen a la Policía de Perú. Se entra en vigencia este decreto que establece estado de emergencia en las provincias afectadas por la crisis migratoria, y entonces desde ese momento tienen la posibilidad de convocar a las Fuerzas Armadas para el apoyo a lo que veíamos hoy día. Hoy día era solamente la Policía Nacional de Perú, pero desde mañana ya pueden también las Fuerzas Armadas ayudar a aquello, y están efectivamente dando cuenta los medios peruanos de que alrededor de 100 agentes de la Policía Nacional de Perú estuvieron en el complejo de Chacayuta, están trabajando. Ese es como el nivel, la cantidad de personal que tienen destinados a aquello, pero han dado cuenta también efectivamente que puede haber un reforzamiento en días siguientes, y se cita en todos los medios además de Perú la entrevista del alcalde provincial de Tacna, Pascual Guisa, quien trató de innombrable, irresponsable también a el presidente chileno Gabriel Boric. Está en todos los medios la entrevista de nuestra compañera Fresia Soltov, hecha durante esta mañana al alcalde de Tacna. Y dar cuenta también que esto genera una serie de reacciones. Habla también el premier, que es el jefe político del gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Y luego también hay un comunicado, una llamada del embajador peruano en Chile para manifestar la molestia por estas declaraciones, pero luego queremos revisar, mientras vemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la frontera entre Perú y Chile, en el complejo fronterizo Chacayuta, donde cada jornada más o menos hay cerca de 120 personas. Estamos en vivo en ese lugar. Valentina, es importante recalcarlo a esta hora, cuando la noche en el fondo y el frío suceden a las altas temperaturas de la mañana, y donde vemos a familias completas, donde vemos a niños también. Tú nos contabas, son imágenes en vivo las que estamos apreciando en estos momentos desde el paso fronterizo Chacayuta. Quiero que revisemos también, para que conversemos sobre eso, Valentina, el comunicado que emitió luego en respuesta la Cancillería de Perú, porque es bien fuerte y bien firme, y dice que no ha habido colaboración policial de parte de Chile. Ahí está el comunicado, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al embajador de Chile en el Perú, respuesta entonces equivalente a lo hecho por nuestro país, para expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas, la cual ha generado los acontecimientos producidos hoy. Se ha reiterado la urgente necesidad de que las autoridades correspondientes de Chile garanticen la seguridad en el territorio chileno. Recordar que una cantidad importante de personas que se enfrentaron con la Policía Nacional Peruana para tratar de traspasar la frontera. No solo aquello, sino que señalan, tiene 4 puntos el comunicado, dicen que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras volvemos a ver las imágenes en vivo desde Chacayuta, dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene sosteniendo reuniones de trabajo con la Cancillería chilena desde el 21 de abril con el objetivo de encontrar de manera cooperativa soluciones que atiendan en el corto y mediano plazo la crítica situación migratoria y humanitaria de la zona fronteriza. Ahora sí, estamos viendo entonces esas imágenes en vivo, lo que está ocurriendo en el paso fronterizo Chacayuta. Lo otro es que en el punto 3 sostiene que en estas reuniones se ha reiterado la urgente necesidad de que las autoridades correspondientes de Chile garanticen la seguridad del territorio chileno en el área de los complejos fronterizos Santa Rosa, Chacayuta, e impidan el bloqueo de la carretera panamericana. Y en el 4º punto sostienen que el Ministerio de Relaciones Exteriores considera de la mayor importancia que las conversaciones en curso produzcan avances concretos en la solución de la crisis migratoria en la frontera norte que afecta a ambos países y a los derechos humanos de los migrantes, y manifiesta su disposición de continuar sobre esta base con el proceso de diálogo en curso con la Cancillería chilena. Valentina, es una situación entonces que tiene obviamente
un foco humano que es súper importante. Todo es preocupante, pero la situación de los niños me parece que es la más crítica y que tiene consecuencias políticas, como ya lo veíamos. Sí, sin duda, Mónica, y tú lo decías, esta entrevista que dio el alcalde de Tacna a CNN Chile durante esta jornada ha causado una serie de repercusiones y una de ellas ha sido, bueno, en primer lugar la respuesta que tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra Cancillería, pero ahora también la respuesta desde Perú. Y esto que menciona este comunicado es muy relevante porque es algo que realmente se ha sentido acá en este control fronterizo. Nosotros hemos podido tener la oportunidad de compartir con colegas de otros medios de comunicación peruanos y parte de la molestia que han dejado entrever y que le han consultado a las autoridades chilenas que han llegado hasta este punto es justamente esto que menciona el comunicado de cómo las fuerzas policiales chilenas también se hacen parte de este control fronterizo que han dispuesto las autoridades peruanas con el despliegue de la Policía Nacional acá justamente en el medio de la línea de la Concordia. Estuvimos durante la tarde con el alcalde de Arica y ahí también una colega le consultaba y le decía que había molestia por parte de el Perú respecto a una acusación de que las autoridades policiales, los carabineros, no estaban, decían ellos, haciendo lo suficiente para poder combatir esta situación y poder asegurar que los migrantes no agredieran a las fuerzas policiales, porque tú lo decías, las imágenes que hemos visto durante estos últimos días han sido bien crudas también respecto a las agresiones o los enfrentamientos que han tenido las fuerzas policiales peruanas con las personas migrantes. Se ha dado también una tónica diferente a lo que uno podría haber llegado a esperar, porque los migrantes mismos también intervienen incluso cuando hay este tipo de agresiones entre algunas personas que están aquí hace varios días y que se enfrentan a la policía. Ellos mismos intervienen y les dicen no lo hagan porque en realidad eso no colabora a poder tener un ánimo de diálogo. Te invito a que pasemos a revisar, Mónica, parte de las declaraciones que te comentaba, dieron durante la tarde las autoridades chilenas acá en el control fronterizo de Chacayuta. Escuchemos. Hoy día requiere tratarse tal cual como si fuera un terremoto, tal cual como si fuera una catástrofe grande, porque tanto Arica como Tacna son ciudades que se están viendo estresadas con esta situación que está pasando y no podemos entrar en una crisis mayor, no podemos entrar en pasar de una tensión a una crisis y entrar en espirales de violencia como lamentablemente los hemos visto, y además tenemos personas que en este lugar la están pasando mal, tenemos personas que en este lugar están sufriendo. Entonces acá, si nos ponemos de acuerdo entre todos los países, por lo menos una vez en estos años, en medio de esta crisis, yo creo que podemos encontrar una solución rápida a un problema como el que estamos viviendo hoy día. Nosotros no le podemos dar ninguna respuesta, solamente podemos prestar apoyo, por eso que estamos con agua, estamos con útiles de aseo también, cosas para que puedan botar la basura, para que no pase lo que está pasando en este momento, que está lleno de moscas, ¿cierto? Bueno, Mónica, y entonces los esfuerzos que están haciendo también las autoridades acá en el norte del país, tanto la delegación presidencial como también el municipio de Arica, para poder enfrentar esta situación que es muy compleja, entregando esta ayuda humanitaria para estas cientos de personas que están hace varios días durmiendo y pasando frío, calor en las jornadas acá en esta zona del país, Mónica. Sí, para cerrar, dar cuenta que la frontera entre Perú y Chile es porosa, como en general lo es toda frontera, y por la noche tienen claro las autoridades nacionales de migración que se sigue atravesando de un otro lado por pasos fronterizos irregulares, informales. Por lo tanto, esa es otra preocupación, lo que pueda pasar allí, y dar cuenta que mañana efectivamente comienza a regir en varias zonas de Perú, de hecho, empieza a regir este estado de emergencia que permite finalmente que sean las Fuerzas Armadas las que cooperen. De hecho, es por 60 días este decreto que declara el estado de emergencia por 60 días en 12 provincias fronterizas de 7 regiones, y las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional de Perú en las labores de control y vigilancia. Y además hay un segundo decreto que tiene que ver con la regularización en casos específicos de migrantes que están en Perú sin sus papeles al día. En algunos casos muy puntuales se les va a ayudar entonces a regularizar. Tienen además, hay 6 meses de plazo para aquello, pero de alguna manera
ya hay voces también en Perú, como el exministro del Interior de ese país, que señala, estoy buscando su nombre para que no se me olvide, Ricardo Valdés, ha dicho que cree que la salida a esta situación es un corredor humanitario. Si eso resulta o no, si se concreta o no, ya comenzábamos las formas a través de las cuales puede realizarse. Valentina, muchísimas gracias por toda la información desde el paso fronterizo de Chacayuta. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mónica. Que esté bien. Y seguimos avanzando en las informaciones porque la ministra del Interior, Carolina Toá, desdramatizó la interpelación impulsada en su contra por parlamentarios de Chile Vamos. En el oficialismo ven la ofensiva de la derecha como una oportunidad para mostrar los avances, o al menos eso dicen en el discurso público. Esta puede ser una oportunidad para mostrar avances en seguridad durante la gestión de la ministra Toá. De ello nos cuenta Paul Follert. Miraba atenta a la presentación de Carabineros en el marco del aniversario número 96 de la Policía Uniformada, misma institución que, según Chile Vamos, no ha sido debidamente apoyada por la ministra del Interior, Carolina Toá. Esa fue solo una de las 12 razones por las que la UDI, Renovación Nacional y Evópoli decidieron impulsar una interpelación. Creo que es muy sano que los y las ministras de Estado vayamos al Parlamento cada vez que hay temas que se quieren hablar. Y ciertamente los temas que han planteado los diputados me parece muy bien que los hablemos. Palabras de la ministra Toá que desdramatizaban la ofensiva de los parlamentarios de derecha. En Chile Vamos acusan ausencia de la jefa de gabinete en la tramitación de la agenda de seguridad. Además denuncian que ha sido incapaz de frenar el crimen organizado, el narcotráfico y el alza de homicidios. Entonces, mire, interpelar al final es la oportunidad que queremos para que Chile sepa cuál es la línea editorial del gobierno. Si va a caminar en profundizar la lógica de la ley Naín Retamal, que aquí ha sido reconocida, o más bien va a caminar en la lógica de las reglas de uso de la fuerza, que lo que hacen en ese proyecto de ley es relativizar lo que ahí está contenido. En este caso nosotros queremos fiscalizar respecto del actuar del gobierno en materia de seguridad, que creemos que ha sido insuficiente y tiene al país sumido en un caos en materia de violencia. Una ofensiva que para el oficialismo responde a motivos electorales, a menos de 2 semanas de los comicios para definir al Consejo Constitucional. Como si fuera un punto político, repiten entre los partidos de gobierno. Por lo tanto, creo yo que son argumentos que son falaces, más bien a lo que apuestan es a crear un hecho político, un hecho noticioso antes de la elección del 7 de mayo. La interpelación es un derecho constitucional y yo creo que le da una muy buena posibilidad a la ministra de ir a explicar todas las políticas que a veces no pueden visibilizarse de una manera en profundidad. Desde Interior aseguran que es una oportunidad para mostrar los avances en materia de seguridad durante la gestión de la ministra Toá. Presentación en la que mostrarían datos como la baja en los robos violentos de vehículos, el aumento del presupuesto en materia de seguridad o el aumento en la cantidad de detenidos por robo de madera en la Araucanía. Sentarnos ahí, pararnos, digamos, y hacer ese diálogo como corresponde a un hito republicano como es la interpelación. Hito que ya fue aprobado en la Cámara y que se llevará a cabo el próximo martes 16 de mayo, día en que el diputado Longton será el encargado de hacer las preguntas a la ministra del Interior. Desconocidos atacaron un furgón escolar que transportaba 23 alumnos desde Tirúa a Cañete. De acuerdo a la información preliminar, esta mañana en el sector de Antiquina, en la región del Biobío, 8 personas a rostro cubierto y portando armas de fuego atacaron a balazos el vehículo. Pese al hecho, afortunadamente ninguno de sus ocupantes resultó lesionado. Según el testimonio del conductor, los encapuchados habrían confundido el furgón escolar con un vehículo forestal y al percatarse, al darse cuenta que había alumnos en el interior, dejaron que siguiera su camino. La ministra del Interior, Carolina Toá, condenó el hecho que por el cual aún no hay personas detenidas. Durante el día de hoy, en la mañana, en la comuna de Cañete, mientras 23 alumnos se trasladaban en un minibús de transporte escolar hacia el Liceo José de la Cruz Miranda Correa de la comuna de Cañete, en el sector de Antiquina, kilómetro 23 de la ruta P72S, individuos desconocidos efectúan diversos disparos hacia dicho vehículo de transporte. A consecuencia de lo anterior, no resultaron alumnos lesionados, como tampoco su conductor. Solamente dicho vehículo resultó con daños por impactos balísticos en su parabrisas. Un vehículo táctico policial fue agredido por un grupo de personas, recibió disparos, afortunadamente no hubo víctimas. Pero pocos minutos después,
un furgón escolar que transportaba estudiantes también fue agredido y también recibió disparos. Y esos policías y sus compañeros y compañeras que estaban afectados porque hacía poco habían también sufrido este atentado, tuvieron que abocarse a proteger a las víctimas, a buscar a los culpables. No hay causa en el planeta que pueda justificar atentados de ese tipo. Y lo que se merece esto no solo es nuestra condena, sino que la persecución con toda la fuerza del Estado para encontrar estas personas y para que paguen por estos delitos que afortunadamente en este caso no llegaron a resultados, pero en otras oportunidades sí ha sido así. Bueno, la senadora Fabiola Campillay solicitó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero con el objetivo de tramitar una querella en su contra por el delito de injurias graves con publicidad. Todo esto tras cuestionar la diputada Cordero la ceguera total de la parlamentaria independiente. Desde la bancada de RN a la que pertenece Cordero surgieron versiones divididas sobre esta polémica, pero en el resto de los partidos la emplazaron a ofrecer disculpas. El informe es de Francisca Cárdenas. Hasta la Corte de Apelaciones de Santiago llegó la senadora Fabiola Campillay para ingresar una solicitud de desafuero en contra de la diputada María Luisa Cordero, luego de que ésta cuestionara en marzo pasado, en medio de una entrevista, la ceguera de la parlamentaria, víctima de apremios ilegítimos durante el estallido social. No podemos volver a revictimizarnos, porque aquí no ha habido justicia aún para las demás víctimas. Soy uno de los pocos casos que ha tenido justicia y no podemos desconocer eso. Y no soy yo quien tiene que demostrar que estoy ciega. Es ella quien va a tener que demostrar que yo veo. El fuero parlamentario permite que un diputado o senador, desde el día de su elección, no pueda ser procesado privado instantáneamente de su libertad, sin que antes exista un procedimiento de la justicia, a menos que se trate de un delito flagrante. Es por eso que la solicitud de la senadora busca dar lugar a una querella en contra de la parlamentaria. Con el objeto de dar curso a la tramitación de la querella por injurias con publicidad en contra de la diputada María Luisa Cordero por los dichos vertidos a través de medios de comunicación. En un comienzo, Renovación Nacional se negó a pronunciarse como partido, ya que según las dirigencias, la diputada Cordero no es militante de la colectividad y solo forma parte de su bancada. Por eso las reacciones al interior del partido continúan siendo divididas. Yo no soy partidario de los enfrentamientos, digamos, verbales ni de ningún tipo, y bueno, ojalá esto no tenga que escalar de esta manera. Parece ya un mal chiste, no da para desaforar. La justicia tendrá que terminar y no hagamos más show ni levantemos este escándalo en este tema. Parece que como no tienen voto la gente de gobierno está levantando estos temas. Hace unos días nos reunimos con la doctora Cordero y tuvimos una conversación. Ella comprende que sus dichos tienen un efecto en la bancada, pero cada uno se hace responsable de sus propias palabras. Recordemos que la senadora Campillay quedó ciega y perdió el gusto y el olfato luego de que en noviembre de 2019 fuera impactada por una bomba lacrimógena disparada por el entonces carabinero Patricio Maturana, quien fue condenado en 2022 a 12 años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos. Algunos parlamentarios, incluso de la oposición, llamaron a la diputada María Luisa Cordero a disculparse públicamente. Yo creo que se pasó 3 pueblos respecto de los dichos que hizo contra la senadora Campillay. Me parece que es parte de lo que a uno se expone, porque uno tiene que ser responsable de las cosas que dice. Llamo a la doctora Cordero a no tener que llegar a ese tipo de cosas y lo que debiera hacer la doctora Cordero, la diputada Cordero, es pedir perdón. Disculpas que justamente no llegaron y que aumentaron aún más la revictimización, según la misma senadora, pese a que recibió el apoyo transversal de sus pares en la Cámara Alta, como también de otras autoridades del país. Lo dice una doctora que es parlamentaria, su partido no dice nada, como si esto diera lo mismo, decirlo o no decirlo. Entonces yo creo que hay un mínimo respeto. Yo condeno las palabras de la diputada Cordero, yo creo que son falsas, creo que sería bueno que pidiera disculpas. Eso no implica a que nuestro sector pierda un voto por efectos de una querella como esta. Ahora todo queda en manos de la Corte de Apelaciones, donde deberán aprobar o desestimar la solicitud de desafuero, un acto jurídico mediante el cual a una persona se le retiran sus privilegios y habilita a una persona para acusar penalmente a un parlamentario, sometiéndolo a medidas cautelares o condenándolo a una pena.
Y atención, esto es súper relevante. La Contraloría General de la República formuló cargos contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. El organismo concluyó que el ex jefe comunal cometió una infracción grave al principio de probidad junto a otros funcionarios que trabajaban en el municipio. El sumario, iniciado en el 2021, buscaba determinar responsabilidades en el traspaso de dineros municipales a 3 corporaciones Vita, creadas cuando Torrealba era alcalde. De esta manera, la Contraloría logró corroborar que existió circulación de dinero en efectivo desde justamente estas entidades a su oficina y que éste ordenaba a su chofer posteriormente depositar los montos en sus distintas cuentas bancarias. Y continúan los problemas para la alcaldesa Iracy Hasler en el contexto de la fallida compra de la clínica Sierra Bella. Ahora un oficio revelaría que la jefa comunal sí tendría un celular institucional. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque ella, cuando fue a la PDI, entregó varias cosas voluntariamente, por ejemplo, sus correos, pero negó que tuviera un aparato institucional. Dijo que solo tenía uno de carácter personal en medio de la investigación de la Fiscalía Centro Norte. ¿Qué responde el municipio? Veámoslo en la nota de Ángela Rayman. El 18 de abril, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones se llegó a la Municipalidad de Santiago con el fin de incautar distintos elementos tecnológicos de la alcaldesa y de los funcionarios municipales. Esto con el fin de aportar antecedentes a la investigación por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, momento en que la jefa comunal se negó a entregar su celular personal, señalando que no poseía un teléfono institucional. Le pregunté a la alcaldesa Hasler el por qué no entregó su dispositivo móvil, vale decir su celular, a la PDI al momento de la incautación. Lamentablemente ella declinó referirse al tema y lo eludió de manera total. Sin embargo, un oficio de la misma investigación, dado a conocer por el diario La Tercera, señala que la jefa comunal, al igual que otros directores de departamentos del municipio, sí contarían con un celular institucional. Los procedimientos penales tienen cierto derecho para las personas que son imputadas, como sería el caso de la alcaldesa, entre ellos el de no autoincriminarse. Habría que ver si es que esto fue una colaboración que se le solicitó por parte de la PDI o si esto fue una instrucción de un tribunal, en cuyo caso sí sería más complejo. Ante esta situación, consultamos a la Municipalidad de Santiago y aunque no dieron declaraciones públicas, insisten en que Hasler no posee una línea celular institucional, descartando una posible obstrucción a la justicia. Es raro, llega a dudar. Pierde ese respeto que uno siente como por ciertas autoridades. Pero esta no es la única situación en que apunta a la jefa comunal. 2 semanas han pasado desde que Iracy Hasler anunció la desvinculación de 2 de sus funcionarios municipales, luego de que la Contraloría llamara al municipio a proteger los recursos públicos por un precio injustificado en la adquisición de la ex clínica Sierra Bella. Pero en el último Consejo Municipal se conoció que los trabajadores aún no han sido desvinculados formalmente de sus funciones. No solo se cursaron ya los sumarios de Contraloría, que bien pregunta el concejal, sino también fueron instruidos los sumarios internos y por tanto corroboro fueron antes de hacerse efectiva cualquier renuncia, que como bien preguntaba el concejal, se van a hacer operativas desde el día 1 de mayo y actualmente están trabajando los funcionarios subrogantes a propósito de los días o de feriado legal o administrativos correspondientes. Se trata del director del área jurídica, Jean-Pierre Chiffel, y el director de planificación, Luis Mayorga, ambos piezas claves en la negociación de la entrampada compra del inmueble ubicado en Sierra Bella 1181. Otra cosa es que ellos hubiesen tenido algún tipo de derechos pendientes de su ejecución. Por ejemplo, feriados, días administrativos, podrían pagárselos o ellos decidir hacer uso de esos días para precisamente evitarse alguna demanda posterior por incumplimiento, ¿cierto?, de algunos de los derechos que tuviesen incorporado estos funcionarios en sus contratos. Pero si bien la alcaldesa estaría cumpliendo con los contratos respectivos, fue criticada por los concejales de su comuna. Los funcionarios que se les pidió la renuncia no son cualquier tipo de funcionario, son directores elegidos por la propia alcaldesa, personas de confianza. Tenemos muchas dudas y pocas respuestas. Estas renuncias son a partir del 1 de mayo, esto con la finalidad de mantener un orden, sumarios y luego renuncia.
Nuevos capítulos que se suman a la entrampada compra de la ex clínica Sierra Bella y que hoy además pasa por una judicialización luego de que la inmobiliaria San Valentino anunciara acciones para la compra forzosa del inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago. Una ampliación de la restricción vehicular, la prohibición de quemas agrícolas y una mayor fiscalización a las industrias son parte de la actualización del plan de descontaminación para la región metropolitana. Medidas que buscan mejorar la calidad del aire de cara al pic de enfermedades respiratorias pronosticado para los próximos meses. Miranda Aspe tiene el informe. Me pica la nariz, como que a veces me cuesta respirar. Maximiliano tiene 18 años, sufre de asma y la contaminación le impide realizar deporte diariamente. Vive en Santiago, una de las ciudades con los niveles más críticos por polución del aire en Latinoamérica. Como que me ahogo un poco y me cuesta igual o me agito mucho. Es como si estuviera haciendo más el esfuerzo que hago ya. Según la Organización Mundial de la Salud, un 99% de la población mundial vive en zonas donde la calidad del aire supera los parámetros recomendados para una buena calidad de vida. Miro hacia la ventana, por ejemplo, en las mañanas y no veo esa neblina turbia. A todo el mundo nos afecta la contaminación. Es algo transversal, afecta a personas mayores, a personas menores, a niños. Por estos motivos, fue actualizado el plan de descontaminación, que forma parte del plan de gestión de episodios críticos por calidad de aire en la región metropolitana. La ciudad es dinámica, va creciendo, tenemos más autos y por lo tanto después de 5 años es importante evaluar cuál ha sido la evolución y si las medidas han sido efectivas. Medidas ambientales que contemplan una ampliación de la restricción vehicular, la que incluirá a toda la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo. Esta entrará en vigencia desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto, buscando disminuir un 20% de circulación vehicular. En Santiago tenemos 2 millones de vehículos aproximadamente y aquí estamos trabajando sobre los 200.000 vehículos más antiguos, aquellos que tienen una tecnología más antigua y por lo tanto son los que más contaminan. La medida regirá para los vehículos catalíticos inscritos hasta el año 2011 y las motos inscritas hasta 2010, de acuerdo a un calendario que se aplica al último dígito de la placa patente. Quienes incurran en las faltas se exponen a multas que van desde 1 a 1,5 UTM. El transporte, el uso de leña y las industrias son las principales fuentes contaminantes ambientales en la región metropolitana. De hecho, un estudio reciente asegura que Chile es el país con más muertes por contaminación ambiental de Latinoamérica, con 240 fallecimientos por millón de habitantes. Niños, personas mayores que tienen una infección o tienen una afectación, por ejemplo, respiratoria, efectivamente es un riesgo. Hace que las personas sí sean más susceptibles a bronquitis obstructiva, por ejemplo, los niños o los adultos mayores, que tengan problemas cardiovasculares, ¿cierto? Y si nos exponemos por mucho tiempo, es decir, meses y años, también pueden haber efectos respiratorios y cardiovasculares de largo plazo, incluido el cáncer. En 2020, el 28 de mayo, se levantó la primera preemergencia ambiental para la capital. A un mes de esa fecha, especialistas aseguran que pese a las lluvias pronosticadas para este fin de semana, la medida se podría adelantar debido a una mayor circulación de transporte, rubro que contribuye en casi un 40% de los gases contaminantes que afectan el aire en la región metropolitana. Argentina es el destino turístico preferido de los chilenos en lo que va de este año 2023 y se prevé que la tendencia no cambie este fin de semana largo, sino todo lo contrario. La inflación ha hecho que miles de compatriotas prefieran este año Buenos Aires en vez de Lima como la capital más demandada y de ello reportó Pablo Figueroa. Buenos Aires es el primer destino y sabemos que se trata de un destino atractivo hoy día por el tipo de cambio que permite que muchos de los turistas puedan gastar en Buenos Aires. Buenos Aires, cuando lejos me vi. Una respuesta inmediata y que no sorprende. Es que dentro de las conclusiones que dejó el reporte de la Junta de Aeronáutica Civil sobre el mercado aéreo chileno en el primer trimestre del año, es que el flujo de pasajeros se mantiene bajo los niveles previos al COVID-19 y que pasajeros en vuelos internacionales subieron un 72%, siendo el país trasandino el destino predilecto. Buenos Aires es el destino que hoy día le está ganando a Lima, que era el que estaba liderando las últimas registros que teníamos nosotros, y aparece Miami también muy fuerte, que también nos llamó la atención en este fin de semana largo, que también se ve muy atractivo para muchas personas. Canción maleva, canción de Buenos Aires. El deterioro del peso argentino y una inflación desatada que provoca un mayor rendimiento de quienes llegan con dólares al país fue
fue un atractivo que en 3 meses llevó a 74.732 chilenos que viajaran a Argentina, casi el 20% del total de pasajeros en vuelos internacionales. Efectivamente es una oportunidad de visitar Argentina y de tener niveles de consumo a tasas que son especialmente significativas por lo baratas que son. ¿En cuánto había estado tan barato Argentina? Yo me imagino que en 2001, cuando ellos sufrieron una profunda crisis monetaria, se dio un fenómeno parecido. Los paquetes turísticos para ir a Buenos Aires por 3 noches con alojamiento 3 estrellas van hoy desde los 230.000 pesos, lo que explica que se proyecte un éxodo masivo para este fin de semana largo, donde el destino de la mayoría será la capital trasandina. Tenemos casi un 28,1% más de viajes proyectados que van a ocurrir con pernoctación dentro de nuestro destino nacional. El año pasado hablábamos de cerca de 444.000 viajes, hoy día estamos sobre los 570.000 viajes y eso nos pone muy contentos porque es una cifra que da cuenta de que efectivamente estamos retomando las cifras que traíamos desde el año 2019. Argentina y más en concreto Buenos Aires están siendo hoy en día el destino más solicitado, que más búsquedas está generando. Esto es un 42% más de búsqueda de cotizaciones versus lo que veíamos a inicio de este año. Sin duda que estamos asistiendo a un boom turístico de Buenos Aires. De hecho, para este fin de semana largo es nuestro destino número 1 en ventas, incluso por delante de destinos nacionales. La Delegación Presidencial Provincial de los Andes informó la suspensión del tránsito del Sistema Integrado Cristo Redentor para todo tipo de vehículos debido al ingreso de un sistema frontal. La medida comenzará a regir a las 18 horas de este viernes. Bueno, y volvemos para contarles de aquello, este sumario que es abierto en cnnchile.com, lo pueden revisar por un cuestionado show al interior de un CEFAM en Talcahuano, todo esto en la región del Biobío, una actividad que se desarrolló, como ustedes lo ven ahí en nuestro sitio web, aproximadamente a las 11 de la mañana el pasado viernes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema de este aniversario que se celebra? Bueno, es que en ese lugar, que es la sala de espera, había menores de edad y desde el municipio dijeron que hay un sumario administrativo abierto porque hubo una cantante, pero después también una mujer que realizó un show que evidentemente, dado su connotación sexual, no era para que fuera presenciado para menores. El primer tema que se cuestiona es el tema de los menores, el segundo, la pertinencia de realizar en ese recinto, en ese lugar, un show de estas características. Hizo un comunicado la cantante en todo caso, La cantante realizó un comunicado y en él señala que no estaba al tanto de lo que iba a ser este show de esta bailarina. Está ahí Carla Verdugo, que es la cantante, dice que a ella la invitaron a participar en el fondo como jurado en un show de alianza, una actividad en el CEFAM Leocamp Portus, y que le piden cantar una canción, pero que no se le informó que otra mujer iba a hacer una performance al lado de ella y que no está vinculada a aquello. Ahí está entonces también la información que Carla Verdugo, a través de un comunicado oficial, la cantante, a quien ustedes ven ahí a la izquierda de las dos imágenes de mujeres, realizó esta performance en el CEFAM Leocamp Portus de Talcahuano, región del Biobío, que ha generado toda esta polémica, este sumario, y vamos a ver entonces en qué termina todo aquello. Cuando termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego viene, por supuesto, CNN Íntimo. ¿Quién está hoy día? A ver si me soplan quién está hoy día o si no lo dejamos de sorpresa, pero es un CNN Íntimo súper especial, como lo es cada día jueves, pero además porque Juan Antonio Coloma va a estar en CNN Íntimo, el presidente del Senado, por supuesto, recién asumido hace un tiempo, conversando con Matilde Burgos, pero además un CNN Íntimo que yo creo que tiene para todos aquí en CNN Chile, y claro que sí, del equipo que encabeza Matilde Burgos también, un sabor especial después del premio que ya les contábamos que ganó todo el equipo CNN Íntimo por la entrevista de Matilde Burgos a Paulina Urrutia en el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, así es que ya no podemos más de orgullo, contentos porque es periodismo de calidad que mezcla contingencia también con entrevistas humanas. Con esta estupenda recomendación y después, por supuesto, don Fernando Paulsen, así que tienen que quedarse todo el rato pegados en CNN Chile, básicamente. Con esta información y con esta invitación también cerramos CNN Prime. Jueves 27 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.